lunes extraordinariamente complejo, no solamente en el escenario nacional, sino en el escenario internacional. Fíjese, le voy a decir algo así de algunas de las cosas que están pasando y que preocupan a los panameños. El caso, por ejemplo, de Suntrac, ¿no? La ministra de Trabajo, la señora Muñoz, hace una serie de aseveraciones que no han sido llevadas a un proceso judicial. Y dentro de esas aseveraciones que ella hace, dice que ella propone la disolución del sindicato de trabajadores. Desde el punto de vista legal, que un ministro acuse a un sindicato de algo que no ha sido probado en la Corte, no es justificación para cerrar sindicatos. Eso no pasa en ningún lado, solo en las dictaduras. Entonces, creo que independientemente si a usted le gusta o no le gusta Suntrac, y usted es demócrata, y usted vive una democracia, usted debe estar claro de que eso no es posible hacerlo. Y quedarse callado frente a eso no es una opción. En el caso de Suntrac, porque no ha habido ningún proceso completo que haya condenado a Suntrac por nada. Entonces usted imagina que un ministro venga y diga que nosotros aquí, nosotros los tres, estamos lavando dinero. Que esa es la acusación ahora. Antes te acusaban de comunista y te ponían preso. Después te acusaban de homosexual y ya te ponían preso. Ahora te acusan de lavado de dinero o tráfico de cocaína y vas preso. Y eso es peligroso. De eso vamos a hablar en el transcurso de la mañana. El segundo punto importante es lo que está pasando con Manuel Soriano. Un dirigente miembro del directorio del Partido Panameñista, allá, y alcalde de Pocridia, de las Tablas, de Los Santos, en donde se le acusan de 6 cosas de casos que pasaron entre ellos, funda y esencialmente, el cierre, según ellos, que no es cierto, de las fianzas que las empresas deben tener. No hay ninguna empresa que haya sido detenida. Nadie empresario que haya. Este es el único, y esto ocurre en Los Santos. Y hay una orden que lo trasladó de Los Santos al pabellón de máxima seguridad aquí en Panamá. Eso ya se ejecutó. Eso está prohibido. La ley establece que usted debe ser juzgado, detenido, en todo caso, en el área donde eso ocurrió. Eso igual pasó con el dirigente. El dirigente de Bocas del Toro. Sí, claro. Donde estaban investigando en Bocas del Toro y lo mandaron a la... Y después lo llevan a Bocas del Toro y le dan la provincia por cárcel. En el caso de un alcalde electo, en donde no hay una acusación formal ni una condena. Digo, hay una acusación. De los 6 casos, 5 se cayeron y 1 solo quedó. Fíjese, este es el caso del señor alcalde, al que yo no conozco personalmente. Nunca he bregado ni sé de él. Entonces, vemos el caso de Rolando Rodríguez, que ahora más tarde probablemente conversemos con él. Claro. Circula versiones diferentes. Voy a reducirla a que él produce una columna de Sal y Pimienta los sábados y que no salió en el periódico La Prensa. Según la información que disponemos, esa columna fue objetada y vetada por la dirección de la prensa, lo cual es un peligro, ¿no?, a los medios de comunicación. Entonces, nos vemos frente a la situación de muchos maestros y profesores que se siguen procesos y ya están votados. Y esto está creando, fíjese que Ricardo Martínez reacciona frente a Suntrac y lo primero que dice es que está en contra de que se cierre Suntrac. Yo, como panameño, que
creo que es un grave error el siquiera pensar que un ministro tiene la capacidad de ordenar el cierre de un sindicato en Panamá. En todo caso, se tendría que hacer lo mismo con partidos políticos. Claro, porque si lo están acusando a los partidos políticos de que están corruptos, ¿por qué no lo cerramos todo? Pues? O a figuras dentro de cada partido. ¿Y por qué no cerramos las iglesias? ¿Y por qué no cerramos todo? Pues entonces esto es peligroso. Yo no sé si en el entorno del gobierno se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Pero si usted mira esto de Panamá, esto se hace más peligroso si usted mira la situación de los Estados Unidos, que tiene una disputa sobre uno de los bienes esenciales de Panamá, que es el Canal de Panamá. Si usted estudia en los Estados Unidos, algo parecido a esto está ocurriendo. Las últimas encuestas de los Estados Unidos revelan, por ejemplo, un rechazo a la política migratoria del mandatario Donald Trump. Y con mucha claridad expresan los norteamericanos, en una gran mayoría ahora, en la última encuesta, de CNN, de la APS, de muchas encuestas, que los norteamericanos ahora rechazan la política migratoria del presidente Trump. En una mayoría. No solamente los demócratas, los independientes y una gran parte del Partido Republicano. Pero además de eso, el presidente ha llevado una guerra arancelaria incorrecta y al margen de la ley, de los acuerdos internacionales, intentando influir en el mundo. Y lo que ha conseguido, por ejemplo, le doy algunos ejemplos nada más, en Brasil ha sido que Lula da Silva, que está corriendo, ya anunció su carrera, hoy marcha al frente de las encuestas, porque Brasil se ha cerrado frente a la intervención de la administración Trump. Y quiere él, ahora utilizando el caso de Bolsonaro, ponerle unos impuestos arancelarios. Miren lo que le estoy diciendo. Porque la Corte Suprema de Justicia lleva un proceso que va en desarrollo en la Corte. Fíjese la diferencia entre ese proceso y Panamá. Estos procesos de Sintra aquí no están ni siquiera en la Corte. Entonces, ya allí el fiscal pidió la condena y la Corte ordenó el uso de el brazalete electrónico. El brazalete electrónico en el pie Bolsonaro. De Bolsonaro. Entonces, esto, unido a los escándalos de Jeffrey Epstein, la ofensiva del presidente de los Estados Unidos coincide con esta otra ofensiva en contra de quienes están no coincide con su política, e incluso ha ordenado que se cierre ese mete. El presidente de los Estados Unidos, es una cosa inusual. Entonces, le traigo esto porque el jugar con la democracia, jugar con la institucionalidad de la democracia, en medio de un debate político, en el caso de Panamá, con la Asamblea, pone más presión a la vida nacional. Y ahora, más tarde, vamos a hablar sobre la economía de Panamá. Y observe lo siguiente. Estuve viendo los números que presentó el ministro Chatman y le voy a adelantar algunos. Él prevé un crecimiento cercano o mayor que el 4% de la economía panameña. Y la pregunta al ministro Chatman es muy sencilla. De ese 4%, ¿cuánto genera nuevo empleo? ¿Y a qué promedio de salario generaría esos empleos? Porque la mayoría de ese crecimiento está basado en el crecimiento del área canalera, que no genera empleo. Porque estos empleos están ahí creados. Entonces es un crecimiento cuantitativo más que un crecimiento cualitativo de la economía panameña. Ahora más tarde vamos a hablar sobre economía. Entonces yo creo que uno de los principales problemas del presidente Mulino es generar empleo. No generar controversias y contradicciones en el seno de la sociedad que nos están llevando a nosotros a una confrontación muy peligrosa en el campo sindical, en el campo de las organizaciones de masa, condenar la protesta. Incluso ustedes deben saber, todos los que nos están escuchando, que si yo quiero hacer una manifestación, yo no tengo que pedir permiso. Yo lo único que tengo que hacer es notificarle a la alcaldía
que voy a ir de calle A a calle B. Ni tengo que decirle si voy por la acera o no. Simplemente, y el alcalde correspondiente tiene que sentirse notificado y tomar la medida que crea él conveniente para asegurar. El alcalde. Entonces yo no puedo decir aquí que las protestas son un desorden. Las protestas son parte intrínseca de la democracia. Y sobre todo en temas de alto nivel de sensibilidad. Y Panamá tiene que enfrentar temas serios. Por ejemplo, la reforma electoral, que es una reforma importante y está ligada a lo que el presidente ha llamado la reforma constitucional de una constituyente paralela, originaria, que ni siquiera está en la Constitución. La reforma vía constituyente originaria no está en la Constitución. Existe la teoría política de que el soberano es el pueblo, pero no está escrita. Entonces habría que regularla. Para regularla usted tiene que tener un consenso político. Entonces estamos lejos del consenso. Quiero llamar la atención a ustedes de que lo que estamos haciendo va por el mal camino. No es el camino correcto, el camino de la confrontación innecesaria. Porque yo tengo algunas cifras aquí que ahora más tarde voy a compartirles con respecto a la economía como la recibió el presidente Mulino y como la tenemos en este momento, ¿no? El desempleo, vamos a ponerlo así, en el quinquenio pasado estaba por debajo de 7.4. 7.4. El desempleo hoy está por arriba de 11%. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es preguntarse uno siempre, ¿cómo yo me siento hoy, con respecto al año pasado? ¿Mejor o peor? Entonces, esa sencilla pregunta, y sí, presidente Mulino, es importante las evaluaciones. Las evaluaciones son la forma que tenemos científica de medir lo correcto e incorrecto de una política. Ahora, pero si quienes tenemos en el Estado en este momento, en el gobierno como tal, dicen que no valoran la manera en que se pronuncian los ciudadanos acerca de... Eso es inmaterial. Si él lo cree o no lo cree, es inmaterial. Pero lo que sí importa es lo que crea el pueblo. Y entonces hay en la mente del panameño en común, sea o no sea de un sello ideológico cualquiera, es un descontento generalizado en la comunidad. Y la evaluación de desempeño del gobierno actual es muy baja para emprender las grandes reformas que hay que hacer. ¿Ves? Entonces, este es el lunes que despertamos, en un lunes de conmemoración. Fíjese, dos cosas y termino aquí. Hace 81 años, en el gobierno del presidente, del dictador Hitler, se dio la conspiración de los militares, conocido como la Operación Walquiria. No sé si ustedes la habrán visto en televisión, sí, ¿no? En la que el coronel Stauffenberg, que hoy hay una calle en Alemania, hizo el atentado en lo que hoy es Polonia, donde estaba en una de las casas de Hitler, y no lo logró matar. Fue el principio del camino del fin de Hitler. Y hoy, hace unos días, se conmemoró el aniversario de la Revolución Sandinista, en donde nosotros en Panamá jugamos un papel importante en el derrocamiento de Anastasio Somoza por una razón estratégica. Anastasio Somoza era el principal objetivo de los Estados Unidos, el principal instrumento de los Estados Unidos para impedir el desarrollo del cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter. A nosotros nos interesaba, desde el punto de vista estratégico, que él no fuera más presidente. Entonces, en medio de esos procesos, se da toda esta situación y el mundo en general pasa por uno de sus momentos más complejos, con la guerra arancelaria, que ya tiene efectos directos en los Estados Unidos. La inflación es más alta, no es como dice Trump. No sé, para Trump la verdad es circunstancial.
depende de lo que él piense. Entonces, no es cero la inflación en los Estados Unidos, ha crecido, es 2,7. Ha aumentado el desempleo, la inflación ha aumentado el valor del dinero, ha bajado, el costo de la vida ha subido, perdón. Y hay una guerra generalizada contra Europa, contra China, contra Japón, contra Corea, contra Canadá, contra Brasil, contra Chile. Y esto ha creado una nueva situación en el mundo. Entonces, hay que tener una especie de paciencia y de capacidad de entender lo que está ocurriendo para actuar en consecuencia. Yo personalmente, este lunes, me permite pensar que si nosotros no hacemos ajustes estratégicos, nosotros vamos por mal camino. Y ahora más tarde, cuando tengamos algunas de las entrevistas, vamos a ir revisando juntos el pensar de ellos, el pensar de nosotros. Y lo que nos interesa es que usted no piense como nosotros. Lo que nos interesa es que usted piense. Vamos a revisar también y estar muy pendiente de qué dice el órgano judicial ante la presentación de esta solicitud de disolución del Suntrax, justamente, y pues aquí a través de las cámaras de nuestro noticiero les daremos hoy se publica, a conocer. Cuéntame. Hoy se publica en segundos.com.pa un artículo de el mayor Camargo, quienes se benefician con la desaparición del general Torrijos en la Guerra Fría. Y ahí Camargo, que yo tuve la oportunidad de trabajar junto con él cuando él era teniente, habla sobre esa participación de él conmigo, y todo lo que él dice de esa parte, yo puedo corroborar que es exactamente así. De manera que les recomiendo que vean, estudien, lean, no se deje llevar por solo las redes sociales. Las redes sociales que ha puesto la Oficina de Comunicación de Gobierno es extraordinariamente incorrecta desde el punto de vista legal, desde el punto de vista histórico, y creo que no refleja ni siquiera el pensamiento del presidente Mulino. Bueno, y justamente nosotros siempre tratamos o nos orientamos para presentar aquí los distintos puntos, las distintas partes, para que las personas que nos siguen, que nos sintonizan diariamente y que confían en la información que les presentamos, sería desarrollen bueno la ministra de su Gobierno propio criterio. Para que nos diga en base a qué legislación ella puede trasladar a un preso de su área donde se cometió el delito a otra área de extrema cantidad. Eso es la judicialización de la política. Eso no es el sistema judicial. Óigame, pasamos a información desde la Asamblea Nacional, Rafael. Así es, han pasado más de 20 días desde que se instaló la Asamblea Nacional para su segundo periodo de sesiones ordinarias y todavía no se han oficializado los integrantes de cada comisión legislativa. Sin embargo, el panorama se aclara para el diputado presidente legislativo Jorge Herrera. Según Herrera, el bloque conformado por Cambio Democrático, la coalición Vamos, la bancada Seguimos y el Partido Panameñista, con apoyo de 12 diputados del Partido Popular, ya tienen previsto que bancadas presidirán la directiva de algunas comisiones. Así lo declaró o adelantó en el knockout de la prensa este domingo 20 de julio. Pero el proceso de conformación de las comisiones ha superado en duración al de 2024, cuando para esta fecha ya había consenso sobre los integrantes de las comisiones. Lo mismo ocurrió en el 2023, el último año de gestión del expresidente Laurentino Cortizo, cuando para el 18 de julio ya estaban oficializadas las nóminas de consenso. Pero el panorama planteado por Herrera convierte la reunión de la Junta Directiva Ampliada del Legislativo este 21 de julio en un momento clave para definir el futuro de las comisiones, a pesar de que se pinte adverso al oficialista Partido Realizando Metas y al Partido Revolucionario Democrático. De acuerdo con Herrera, el planteamiento del bloque abarca que la Comisión de Presupuestos sea dirigida por Cambio Democrático, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria por Vamos, la de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales por Vamos,
la de Relaciones Exteriores, por Seguimos, la de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, por el Partido Panameñista y la de Comercio y Asuntos Económicos también por Seguimos. Herrera mencionó que para negociar se reservaron las comisiones de Asuntos Agropecuarios, Asuntos Municipales, Asuntos Indígenas y la Mujer, Niñez y Familia. Por otra parte, las comisiones de Educación y la de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal estaría bajo la dirección de Vamos y Seguimos. Recientemente, Alain Cedeño, diputado de Realizando Metas, aseguró que su bancada aspira a presidir el 50% de las comisiones y tener al menos representación de 12 diputados en cada comisión, algo que no estaría sobre la mesa para el bloque de Herrera. Ingeniero Blandón, no es común esto de tardarse tanto, o es estratégico justamente por parte de los partidos que están conformando en este momento la oposición y están al frente. Aquí tiene usted un ejemplo de lo que yo llamo la nueva situación. Usted recuerda, porque usted estuvo transmitiendo y usted estuvo transmitiendo el 1 de julio. Sí, claro. Usted vio todo lo que pasó el 1 de julio. ¿Ah? Bien, lo que usted está viendo ahora mismo es consecuencia de eso y de lo que ha seguido. Las fuerzas que perdieron, cualquiera que haya la que se considere perdida, ¿no? en esa votación, insisten en dividir la Asamblea, en seguir convirtiendo a la Asamblea en un órgano o comprarla o alquilarla. Los diputados o se compran o se alquilan. Yo pienso que los diputados deben tener independencia política. Y siempre he estado opuesto a el sistema de revocatoria de mandato por los partidos. Siempre, políticamente, quien debe revocar el mandato es quien lo eligió. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hay ahora mismo? Hay una pugna por el control de 2 o 3 comisiones estratégicas. ¿Cuáles? La de credenciales y la de presupuesto. Entonces, ¿por qué la de credenciales? Porque hay quienes tienen temor de que la credencial le pueda votar el presidente. Y uno de los graves errores que nosotros podíamos cometer es estar pensando que la solución de nuestro problema es cambiar presidente. No. El presidente Mulino fue electo para un periodo de 5 años y debe terminar su periodo. Es nuestro deber ciudadano ayudarle a que haga la mejor gestión posible. Punto. Eso es. Así actúo yo, por ejemplo, y así actuamos todos los que estamos aquí. Y Álvaro Alvarado también piensa exactamente como lo estamos diciendo nosotros aquí. Entonces, ¿qué está pasando en la Asamblea? Hay una disputa por el control de estas comisiones. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la de presupuesto es tan importante? Porque el ministro Chapman anunció una reducción del presupuesto. Se recuerda, por 1.700 millones de dólares. Esa reducción de presupuesto no ha pasado por la Asamblea. Tiene que pasar por la Asamblea para ser aprobada. Entonces, además de eso, el presupuesto del 2025, del 26, tiene que entrar a fines de julio a la Asamblea. Entonces yo soy partidario que la Asamblea tenga su vida política, porque ellos son los representantes genuinos de la democracia representativa junto con el presidente. En el órgano ejecutivo, el representante genuino, porque fue electo popularmente, es el presidente Mulino. Los demás son ministros que él ha nombrado y son de su libre remoción. En la Asamblea, los diputados no son de libre remoción de nadie, solo de los circuitos electorales, que los eligieron. Entonces, esta fuerza democrática es la que nos debe ayudar a resolver una parte importante de los problemas políticos que afronta el país. ¿Cuáles, por ejemplo? Las leyes necesarias para fomentar la inversión, las leyes necesarias para establecer disciplina fiscal, las leyes necesarias para lograr una mejor ingresos, las leyes necesarias para desarrollar proyectos, para ver el problema minero, para ver el problema del agua del canal, las leyes necesarias para lograr consensos políticos a nivel nacional. Entonces, el tratar de manipular las asambleas
Es lo que genera todo esto que usted está viendo, demora, amenaza, llamamientos, reuniones que después son negadas. Reuniones de último minuto. Y después son negadas. ¿Qué hacía, por ejemplo, la candidata a presidenta en la presidencia el día primero? Todos los que estábamos en la radio en ese momento y en la televisora, ¿qué estábamos escuchando? Lo que estaba pasando en la asamblea. Entonces, todas esas cosas lo que hacen es perturbar, ensuciar el agua, ¿no?, de la vida política. Y yo creo que debemos dejar que los diputados resuelvan el problema. Ellos son mayores de edad. Si fueron mayores de edad para llegar a la asamblea y ganaron por votos, bueno, eso es la asamblea que tenemos que dejar que trabaje. Pero hay quienes la quieren controlar desde afuera. Y por ejemplo, estos problemas que hizo la prensa, si es cierto lo que pasó, vamos a saberlo en el transcurso de la mañana. Esto es peligroso, porque es jugar con la opinión, y el elemento de control más importante en la democracia es la libertad de los medios de comunicación, es la libertad. Usted puede o no estar de acuerdo con la posición de un periodista, porque los periodistas deben informar la parte A y la parte B, pero también tienen la capacidad de tener su propia opinión con respecto al análisis que están haciendo. Entonces, usted está viendo esta demora en la Asamblea Nacional, es porque no le estamos permitiendo a la Asamblea Nacional que se maneje por combustión espontánea por sus propias decisiones, sino que queremos que la decisión de ella sea la de nosotros. No, y yo soy partidario en este momento de usar usar las iglesias como puntos de referencia. Hombre, si la asamblea no hubiera entrado en discusión con los maestros y profesores, todavía tuviéramos la huelga. Si la iglesia no hubiera entrado en combinación con lo que pasa en Bocas del Toro, la manera todavía estuvieran en huelga. Y hay gente preocupada por Chiquita. A mí no me preocupa Chiquita en realidad, porque hay gente que no sabe cómo es la vida en una plantación de banano. Cuánto es el efecto negativo que el uso de pesticidas, de herbicidas, produce en la salud humana, y cuánto le pagan a esos trabajadores. No lo saben. Entonces habla de que estamos perdiendo trabajo, a más trabajo importante, estamos perdiendo en una educación mal concebida. No es la huelga la responsable de la mala educación que tenemos. La mala educación tiene por la falta de una política educativa. Entonces, no dejamos que las cosas fluyan en el torrente democrático, sino que queremos imponérsela, pues. Así es, continuemos entonces con más noticias. Al menos $45 millones de presuntas afectaciones al Estado fue el saldo